Así que atención padres y madres, porque ya le decían mis compañeros, y Katherine anotaba algo interesante, si nosotros como adultos nos pusiéramos a pensar el impacto que ese bullying, que antes le llamábamos burla, tiene en nosotros, en nuestra vida adulta, probablemente hallaríamos muchas respuestas que tal vez en este momento son inciertas. Así que este espacio nos sirve mucho para saber qué están atravesando nuestros hijos y nuestras hijas. Bullying, si usted no sabía, es una palabra inglesa que significa intimidación. Y desgraciadamente es una palabra que está de moda por los innumerables casos de persecución y agresiones que se están detectando en las escuelas y en los colegios. Y tengo que decirlo, lleva a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. Y aquí hay una pregunta importantísima. ¿Cómo saber si su hijo es víctima de acoso escolar? Si alguien está haciendo bromas que están ingresando a otros planos aún mucho más importantes a los que hay que prestarles atención. Y también otro tema importante en la entrevista, ¿cuáles son las implicaciones legales para esos estudiantes que incurren en este tipo de conductas agresivas y que generalmente son intencionadas y que son repetidas? Ya se los presentaba, Benjamín Gutiérrez va a ayudarnos a evacuar todas las consultas que usted tenga. Recuerde dejárnosla en el Facebook o en el WhatsApp a través de un vídeo 6087-7777. Siempre es un gusto. Igualmente, Marcos. ¿Qué entendemos por bullying de una manera mucho más exacta? Sí, si lo vemos conceptualmente, el bullying en sí es un acoso, una intimidación o una agresión que va a ser física, y física te lo hago entre comillas, ahorita te explico por qué, verbal o psicológica, que va a ser siempre de todas formas, como acabas de decir, reiterada, y que va a haber una intención de causarla. O sea, cuando estamos ante un hecho único, una agresión en que se dio una única vez, no se puede hablar de bullying, porque sería una agresión puntual, pero efectivamente o lógicamente tiene que dársele una atención inmediata. ¿Por qué hago yo las comillas cuando hablo en este concepto? Lamentablemente la definición, esa es la típica que te acabo de decir, la que está en todos los libros de texto, la que vas a encontrar en Google inclusive. Ahí hay un error conceptual y un error legal muy importante. En el momento en que la intimidación, el acoso, dejó de ser psicológico, verbal, social, y se convirtió en un tema físico, en donde me están golpeando, ya no estamos hablando de un bullying, estamos hablando de un delito. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque entonces ahí entran las situaciones legales que pueden afectar a nuestros chicos, porque hay muchas formas de tipificarlo, tanto como agresión, tanto como lesiones, dependiendo de la magnitud de esa agresión que está recibiendo el pequeño. En el momento en el que se pasa de lo verbal a lo que ya implica un contacto físico, entonces lo verbal lo encasillamos en bullying y el contacto físico nos implica ya un delito. Así lo estoy entendiendo. Correcto, así debe ser según la ley. Es que es el tema. Tenemos mucha normativa, y ahorita lo vamos a hablar, mucha normativa alrededor de lo que es el bullying y de cómo tratarlo, pero lo que no tenemos o no terminamos de aterrizar como autoridades educativas es que cuando hay una agresión física, lamentablemente no estamos en presencia de un bullying más, estamos hablando de una agresión. Y eso es un tema que se da, si se quiere, por la forma en que de alguna forma naturalizamos la violencia dentro de las casas y dentro de los ambientes típicos. Te pongo un ejemplo. En la violencia doméstica, o sea, se habla que papá le pegó a mamá. Papá le pegó a mamá y eso se considera violencia doméstica, y puedo poner medidas cautelares de alejamiento y demás, pero es violencia doméstica. O sea, si yo, por ejemplo, me quito la faja y le doy 3 fajazos a un niño, yo sé que no debe darse, que todos lo sabemos cómo funciona, pero sabemos también que se da. Estamos hablando de que hay disciplina, y esa disciplina entonces se entiende como algo natural de alguna manera, que lo están bajando, porque esa violencia deja de ser de esa forma. Pero si yo me quito la faja y le doy 3 fajazos a Nancy, por ejemplo, esperaría que todo el mundo brinque aquí y se me vaya encima, porque eso es una agresión con arma. Porque cualquier objeto contundente con el que yo golpeo a una persona es un arma, formalmente hablando. Entonces entramos en una situación, una esfera jurídica muy complicada, que lamentablemente normalizamos en los colegios cuando hablamos de agresión. Si yo me doy de puñetazos con alguien y le parto la cara, no es un simple bullying, no es una simple agresión física, que no hay que darle mayor importancia. Ahí podemos hablar de una tipificación penal de agresión con arma, de riña, de lesiones, que podrían tener consecuencias muy grandes para los chicos, principalmente después de los 12 años. De acuerdo con la experiencia suya, don Benjamín, ¿cuáles son los tipos de bullying más frecuentes con los que ustedes se encuentran cuando están llevando un caso de este tipo a nivel escolar o colegial? Sí, bullying hay muchos. O sea, si lo vemos como tipos, están el físico, que se le considera como acabamos de explicar, el verbal, que es cuando yo hago insultos, hago chistes, hago memes, hago, hago sobrenombres a los compañeros. El social, que es cuando yo aparto a mis compañeros de un grupo determinado, no permito que sea parte del grupo, no permito que participe con los demás. El psicológico, por supuesto, cuando hay amenazas, intimidación, donde yo le estoy diciendo a un chico, es que si vos no me ayudas con la tarea, pues te voy a pegar cuando salgas de clases, si no me das la plata de la comida, te voy a lastimar, no voy a permitir que tengas amigos. Eso es bullying de ese tipo. El físico, por supuesto, ya lo hemos hablado, y el grooming, que es cuando estás pescando de alguna manera, la forma en que vas a llegar a ellos. Y últimamente, el cyberbullying, que es el mismo tipo de bullying, el mismo tipo de agresión, como dijeron ahora ellos,
Cuando estamos hablando ya de temas tecnológicos, cuando estamos hablándolo por redes sociales, por WhatsApp, por Internet, por ese tipo de gestiones, que además implica inmediatamente una posibilidad de bullying sexual, que es cuando entramos en el tema del sexting, que el sexting es cuando ya tenemos cualquier tipo de interacción sexualizada entre los chicos, en donde están mandando mensajes de contenido sexual que lamentablemente, por lo peligroso que es y por la falta de información que tienen los chicos, puede implicar inmediatamente un brinco a algo mucho más serio como es la pornografía infantil, que ahora lo vamos a hablar porque ahí ya tiene tipificaciones penales incluso a nivel internacional. Sí, bueno, le tenía yo esa pregunta mucho más avanzada en la entrevista con respecto a estos otros conceptos que me está explicando, ciberbullying o cyberbullying, el sexting. Entonces, todavía no le entiendo cómo entra este sexting dentro de una categoría de bullying. Sí, el sexting generalmente se da entre dos personas. Generalmente, ¿Y qué es, don Benjamín? El sexting es un intercambio de comunicaciones sexualizadas, o sea, coqueteos o cosas más elevadas entre dos personas, pero por medios electrónicos. O sea, yo agarro el teléfono y te empiezo a mandar un mensaje, no sé, coqueteando algunas cosas, pero empieza a elevar el tono y empezamos ya a mezclar temas sexuales como tales, hasta el punto de tener una relación sexual, si se quiere, por vía digital. El tema es que esto inmediatamente, como estamos hablando de menores de edad, brinca a un tema en donde yo puedo sacar pantallazos, convertirlo en cyberbullying y mandárselo a un compañero. Ahora entonces ya empiezo a hacer un tipo de agresiones de otro tema. Entiendo. Si yo me molesto, que es lo típico, o sea, un chiquillo de 12, 13 años tiene una noviecita y dentro de 3, 4 meses, un año ya no la tiene. Entonces, si se enojó por cualquier razón y tiene contenido de ese tipo, esas imágenes que tiene todavía las comparte y entonces empezamos a ver cómo empiezan a trasladarse. Se convierte en cyberbullying y dependiendo del contenido podría convertirse en pornografía infantil, lo cual es muchísimo más delicado. Le comprendo, ahora quedó mucho más claro esto. ¿A partir de qué edad ya se habla de bullying en una escuela? ¿Cuándo, verdad? Porque me parece interesante. ¿Cuándo se pasa de una broma entre compañeros y cuándo ya se entra en el impacto que puede ocasionar el bullying? Sí, el bullying en realidad se da en el momento que hay una repetición, una reiteración. Cuando hay un desequilibrio de poder, donde yo le di mi fuerza, mi poder de decisión a otra persona, a alguien más fuerte. En ese momento yo dejo de tener capacidad para reaccionar y para tomar mis propias decisiones, entonces ahí estamos ante un bullying. Pero ¿cuándo se da? Lamentablemente las autoridades muchas veces y los colegios muchas veces consideran que en niños pequeñitos no hay un bullying, que es una práctica normal. Y el bullying puede darse desde cualquier edad. O sea, siempre que estamos hablando de una esfera educativa, donde haya niños educándose en ambiente escolar o incluso a nivel universitario, estamos hablando entonces de una interacción en ese sentido. Entonces tenemos chicos de 5 años que pueden estar haciendo bullying, no porque haya maldad en ellos, sino porque están moleste y friega al mismo chiquito y haciéndole bromas y haciéndole el gordito que es aquí, el gordito que es allá y le dan y le dan y le dan. Eso es un bullying. Entonces, desde que son chiquitos, o sea, de que están en kinder, perfectamente pueden estar en esa situación. El tema de cómo lo vamos a abordar es diferente. Evidentemente vamos a ver la aplicación disciplinaria que se le puede dar en el centro educativo, porque a ellos no les va a aplicar la ley, formalmente hablando, son inimputables. Pero sí va a haber una obligación disciplinaria de formación dentro de la escuela. Y eso es lo que también quería preguntarle. ¿Cuál es la normativa, entonces, que comienza a aplicarse en una situación de acoso escolar? Sí, la normativa es muy amplia y en realidad cambia en muchos lugares. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos una ley muy reciente, la 9404, que es de prevención del bullying. Se hizo en el 2017 recién. Es muy poco conocida porque en realidad pues casi que no es práctica. Tiene muchos hierros, muy buenas intenciones a la hora de hacerlos, aunque todos sabemos que camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Incurre en muchas contradicciones con la normativa aplicable. Yo prefiero en realidad aplicar lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Penal cuando estamos en esos temas. Y por supuesto los protocolos de actuación que tiene el Ministerio de Educación y las reglamentaciones internas que cada colegio tiene que tener para poder aplicarlo. Entonces, ¿cuáles son las normas? Dependiendo del tema. Si tenemos un tema de amenazas, el Código Penal aplica. Si tenemos un tema de incitación a riña, que es cuando yo me planto y empiezo a buscar pelea y empiezo a empujarte, eso es un delito como tal. Si hay agresión, está la agresión simple o está perfectamente el tema de que yo puedo llegar a una marca indeleble en el rostro, hacerte una afectación mayor. O sea, hay mucha forma de tipificarlo. Hay algo tan básico como la omisión de auxilio. La omisión de auxilio está tipificado como una contravención en donde yo tengo una obligación de ayudar y apoyar a aquellas personas que estén en una situación de riesgo sin poner en riesgo mi propia integridad. Lo típico, yo estoy caminando en la calle y me encuentro una chiquita de 3 años llorando sola, hecha un puñito porque no sabe dónde está la mamá. Yo paso desentendido y simplemente no la ayudé. Eso es una omisión de auxilio. Y si alguien se da cuenta, una autoridad se da cuenta, podrían perfectamente denunciarme. Funciona exactamente igual en los colegios y en las escuelas. Cuando nosotros vemos que están agrediendo a alguien, molestando a alguien, afectando a alguien y no le damos una ayuda sin poner en riesgo nuestra propia intimidad, estamos incurriendo en una falta que lamentablemente pues, va a tener consecuencias, pero adicionalmente va a tener mayores consecuencias para los chicos que lo están sufriendo. ¿Desde qué edad aplica, don Benjamín, la ley penal juvenil? Desde los 12 años.
en Costa Rica, que es, por dicha, es esa, la mayoría de los países en América Latina es a partir de los 14 años y sabemos ya que un chico de 12, 13 años tiene suficiente capacidad para tomar decisiones de este tipo. En Costa Rica, a partir de los 12 años y hasta los 18 años menos un día, le va a aplicar la Ley Penal Juvenil, que es una extensión del Código Penal con unas sanciones, unas aplicaciones atenuadas o más suaves para los chicos, porque al final lo que se busca con esta Ley Penal Juvenil no es castigar ni meter a la cárcel a nadie, ni afectarlo, aunque tiene privación de libertad, sino tratar de ayudar a que los chicos en esa edad tan voluble y tan difícil como es la adolescencia entiendan las consecuencias de sus actos para que cuando sean adultos, o sea, no metan la pata otra vez porque podrían irse presos por mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Mientras lo escucho hablar, me planteo qué sucede si, por ejemplo, este acoso no se da en un horario escolar o se da fuera del colegio, pero son los mismos compañeros los que mantienen el acoso, simplemente que no están dentro de las instalaciones. ¿Qué pasa en este caso? Sí, y eso es muy interesante, Omar, porque aquí hay diferentes variaciones. Una cosa es que vos y yo seamos compañeros en el colegio y que yo te esté mortificando la vida fuera del colegio. Si te estoy haciendo una actividad, una agresión, pensemos en cyberbullying, un fin de semana. Hice un meme tuyo, lo mandé, lo hice rodar y todo el mundo está hablando de que tú tienes antojos, entonces que los 4 ojos de Omar y le hice una burla y una cosa. Pero no tiene una implicación formal dentro del colegio. En buena teoría no debería haber una afectación, sin embargo, sí hay que hacerlo. O sea, los colegios como tales tienen una obligación de dar un seguimiento y una protección inmediata al grupo de estudiantes como interés superior del menor. Entonces, si los hechos se dan fuera del horario educativo y son dentro de pares, dentro de gente igual, sí podemos abrir un expediente para hacer una investigación formal y verificar qué es lo que está pasando y hacer todo el protocolo y el procedimiento. Si se da entre situaciones de colegios diferentes, por ejemplo, que es distinto. Vos estás en, no sé, en el liceo, yo estoy en el metodista. Estamos en colegios diferentes. En ese momento, entonces, yo no podría, como colegio, intervenir directamente porque ¿quién abre el protocolo? ¿El colegio tuyo o el colegio mío? O sea, ¿quién es el responsable directo de hacerlo? Pero igual, lo que se recomienda siempre, desde un punto de vista formativo, desde un punto de vista de la legislación educativa, es que se haga un acercamiento al grupo de estudiantes, se les explique, eso está pasando entre Omar y Benjamín, que son compañeros de otro lado, se están o dando golpes, o se están gritando, se están insultando, se están haciendo esas cosas, para aprovechar, para seguir con la capacitación y la formación de los chicos en el aula. Ahora, Benjamín, yo creo que una de las preguntas medulares de la entrevista es la responsabilidad que tienen o los docentes o el centro educativo. Y para nadie es un secreto que conforme pasan los años, cada vez son más frecuentes las noticias que tienen que ver o con pleitos colegiales o con situaciones difíciles en las escuelas, y pareciera que no hay alguien que regule o que fiscalice lo que está sucediendo hasta que la bomba estalla. Y lamentablemente muchas veces es demasiado tarde, porque pareciera que cada quien se tira la bola y nadie asume la responsabilidad que le corresponde. ¿Cuál es la política que hay entonces a nivel del centro educativo o a nivel de los docentes, y cuál es el poder que tienen para ejecutar y decidir en estos casos? Sí, es muy importante que tanto los papás como los docentes sean capacitados permanentemente, además de los estudiantes, pero los papás y los docentes tienen que entender a dónde están, porque hay un tema de responsabilidad enorme. Responsabilidad no solamente para los docentes, sino para el centro educativo, también para los papás y eventualmente para los menores. O sea, todo el mundo quiere responsable y eso es importante entenderlo. ¿Y cómo responsable? La ley es muy clara. El artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia establece que los centros médicos y los docentes, cuando tienen un niño o una niña que está en una situación de riesgo, de agresión, que está sintiendo una situación en la que está inmanejable, tienen una obligación de denunciar. ¿Y denunciar a quién? La norma lo dice, al Ministerio Público. No al PANI, no al colegio, no a la mamá o la abuelita, al Ministerio Público. Es así de serio. Entonces, si el colegio y el docente sabe que hay una situación de riesgo muy amplia para el chico y no hace nada al respecto, puede entrar en una responsabilidad solidaria automática. Por otro lado, los colegios tienen también la obligación de velar y cuidar por los chicos que tienen en sus clases durante el curso lectivo y las actividades extracurriculares. Entonces, si hay una situación de riesgo, yo no estoy haciendo nada al respecto, entro en una responsabilidad inmediata. Y eso hay que tenerlo muy claro porque efectivamente, como decís, todos se tiran la pelota de un lado al otro. Es muy típico. O sea, yo tengo 25 años de asesorar colegios, no solo en Costa Rica, en 25 países, y es muy interesante ver cómo los chicos son iguales en todo sitio. O sea, si hablas de alguien de Sudáfrica, alguien de Eslovenia, de Hungría, de Chile, de México, Estados Unidos, Costa Rica, todos reaccionan exactamente igual, y todos los docentes también, y los papás también. Todos quieren liberarse, lavarse las manos, y ese no es mi problema. O sea, no, ese chiquito vino, le pegaron en la casa, algo habrá hecho, y se vuelven a ver para otro lado. Esas situaciones no pueden quedarse así porque la norma exige aquí y en todo sitio que si hay una situación de riesgo para el menor hay que denunciarla inmediatamente para proteger su integridad. Pensando en el caso que el niño o la niña
no lo diga a los profesores por temor a que este bullying más bien incremente y aumente. Entonces se lo dice al papá o se lo dice a la mamá, y este papá y esta mamá actúan y van y hablan con el profesor y le dicen, está ocurriendo esta situación, se burlan de mi hijo por algún rasgo físico o por su religión o por lo que sea. ¿Cuáles son los protocolos, don Benjamín, bien precisos, que debe seguir el centro educativo? Sí, lo primero es entender que la denuncia, entiendo perfectamente la posición de esa familia, y es muy lógico, hay un temor muy grande en denunciar. Tiene que haber un canal confidencial en todos los colegios, un canal confidencial para poder denunciar que a mí me están haciendo X o Y o a mi hijo le están haciendo X o Y. Cuando se abre el protocolo y se recibe la denuncia, sea confidencial o sea directa, se va a iniciar con una investigación inmediatamente. Hay un debido proceso. Siempre se va a hacer una investigación, se van a recabar las pruebas, se va a hablar con los chicos, se va a hablar con las familias de ambos niños, tanto del agresor como del agredido. Se va a hacer un intento de conocer cuál es el antecedente real. No es recomendable, de hecho las autoridades piden que no se haga, enfrentarlos. O sea, el tema de que Omar le pegó a Benjamín y entonces nos vamos a sentar aquí para que Omar le pida perdón a Benjamín y vos estás mordiéndote la lengua y pedís perdón a regañadientes y yo estoy hecho un puño porque sé que saliendo de aquí me vas a patear. O sea, es lógico, no es recomendable jamás enfrentarlos porque ese desbalance de poder se mantiene durante esa situación. Pero efectivamente tenemos que seguir adelante. Cuando se demuestra, dentro de parte del protocolo, que efectivamente hubo una falta, una sanción, hay que sancionar con los medios disciplinarios correspondientes según el colegio y la reglamentación interna al estudiante que lo hizo, con una intención de formarlo, con una intención de corregirlo y entender que esa conducta está mala para que de ahora en adelante lo hagamos de esta forma, no con la intención de castigar por castigar. O sea, ya para eso está el Código Penal cuando seamos adultos y si nos robamos algo, pues ya nos meterán a la cárcel, pero en esta etapa es para que entendamos por qué no tenemos que hacerlo. Y una vez que ya se aplicó la sanción como tal y tratemos de guardar esa confidencialidad también de cuál fue la sanción que le aplicamos al bully, al agresor, hay que ver cómo el centro educativo, conjuntamente con los padres, hacen la integración y el retorno de estos chicos a clases para que puedan seguir estudiando juntos. O sea, el niño que hizo una falta no lo vamos a expulsar inmediatamente, no necesariamente. Hay que ver cómo los integramos nuevamente y porque incluso si se le expulsara a este colegio, tiene que entrar a otro. Entonces hay que ver cómo se hace esa... Y es fácil entenderlo nosotros como adultos, pero habría que aplicar un poco la empatía y ubicarnos en los zapatos de ese niño que es acosado, que es burlado, el trauma psicológico, el impacto que tiene, lo asocial que se puede volver y lo retraído y otro tipo de situaciones psicológicas que no competen ahorita para la entrevista, pero que al menos nos llevan a pensar el temor diario que puede sentir ese niño o esa niña sintiéndose amenazado. Si esta agresión psicológica o este bullying persiste, ¿cuál es la responsabilidad legal que tienen los padres del agresor cuando ya la situación fue denunciada en el centro educativo? ¿Qué pasa? Sí, mira, hay una responsabilidad enorme y eso es algo que a veces los papás no entienden. El hecho de que lo típico es que vos y yo estamos peleando y que Benjamín llegó con, asustado, papá, mira, es que Omar me sigue molestando, Omar me molesta, me dice cosas, me empuja. Y el papá lo que hace es generalmente decirle, yo no estoy criando un tontito, o sea, yo no crío cobardes, vaya usted se defiende porque eso es cualquier cosa. Eso es lo típico. Y mandamos a Benjamín a pelear con Omar. Y resulta que Benjamín tuvo suerte y de una trompada te tumbé, te quebré un diente. Automáticamente mi papá, que tuvo la gran idea de mandarme a pelear, tiene una responsabilidad solidaria económica. Cualquier situación que un niño menor de 18 años menos un día, hasta abajo, cometa, la responsabilidad es económica de parte del papá. No hay una responsabilidad penal porque cada quien es responsable de sus actos. O sea, si yo robo, yo soy el responsable. Si yo mato, soy el responsable. Pero mi papá tiene la obligación de reparar el daño. Entonces, cuando le explicamos eso en las capacitaciones que damos a los padres de familia, en el sentido de que la responsabilidad económica es enorme, lo piensan dos veces antes de seguir enviando a los hijos. Instaurando ese tipo de ideas. De instigarlos, correcto, claro. Y adicionalmente de no tomar en serio la actitud de los profesores cuando hablan de disciplina. Te explico un caso. Si yo te quiebro la nariz, no solamente estamos hablando del costo médico, no estamos hablando únicamente de los daños médicos y el reembolso de lo que gastaste en el hospital, también hay un daño moral. Esa broma puede costar perfectamente entre 5 y 30 millones de colones. O sea, estamos hablando de números grandes. A mí me pueden condenar como niño de 12, 13 años a pagar 13 millones de colones, 30 millones de colones a la familia de Omar y Omar porque le quebré la nariz. ¿Quién crees que va a pagar eso? Mi papá y mi mamá, con el embargo de la casa, con el embargo del salario, con el embargo de las cuentas. Puede ser que eventualmente me ponga una sanción disciplinaria legal donde no puedo acercarme tampoco y me tienen que cambiar de colegio. O sea, la responsabilidad es enorme y eso es algo que a veces no entendemos como padres de familia. ¿Y ya ha habido casos de este tipo de sanciones en nuestro país? Así como confeti, a montones.
Hay mucha responsabilidad en ese sentido porque las autoridades están para eso. O sea, si yo como abogado planteo una responsabilidad civil, una demanda por daños, la voy a pegar. Si es en temas ya penales juveniles, además se hace dentro del mismo proceso porque hay una acción civil resarcitoria como si fueran adultos. Entonces se hace un planteamiento de daños y perjuicios. ¿Qué debe hacer un padre de familia si es informado de que su hijo es acusado de bullying? Su hijo es el acosador. Sí, y eso es muy importante. O sea, hay que tener claro, y de hecho lo dijeron ahora en la entrevista previa, ustedes estaban hablando de que hay víctimas y victimarios, pero que en realidad el victimario, el agresor, el bully, es una víctima también. Y de hecho los sociólogos hablan de que es una víctima activa. Tenemos que entender que el 90%, es un porcentaje muy, muy alto, el 90% de los chicos que están agrediendo están respondiendo a una agresión previa. Papá, mamá, hermanos, primos, un vecino, un amigo, alguien más grande en el colegio, un profesor, que me está agrediendo. Entonces, como me está agrediendo, yo lo que hago es, ¿cómo? Expulso lo que tengo adentro, empiezo a fregar y a fregar o a lastimar a alguien más como una reacción. Entonces, hay que evidentemente ver qué le pasa a ese chico, formarlo para que no siga sucediendo esto, hay que castigarlo, sí hay que castigarlo, pero entender también que necesita una ayuda inmediata. Y eso es algo que lamentablemente perdemos de vista cuando estamos en estas situaciones porque pensamos que el bully solamente que solo hay que preocuparse por el agredido. ¿Qué tiene que hacer el papá y la mamá cuando llega una denuncia de que a Benjamín es un bully y está pasando esto? Primero que todo, sentarse y entender que está en etapa de formación. O sea, hay que enseñarle qué fue lo que pasó, qué fue lo que hiciste mal, qué te puede pasar por haber cometido esta falta y ponerse en contacto con el centro educativo y empezar a ver cuáles son las pruebas que hay en contra de mi hijo. Verificar, porque yo tengo un derecho de defensa, evidentemente, el hecho de que digan que Benjamín hizo algo no significa que lo haya hecho. Es importante ver qué fue lo que se hizo y seguir el protocolo como tal. Buscar un acercamiento y tratar también de aplicar la responsabilidad. El mayor error, y lo digo con el mayor respeto de mis colegas y del gremio, es que papá y mamá llegan generalmente con el abogado bajo el brazo, como si fuera el pan de las mañanas. O sea, el abogado generalmente llega a las reuniones y el abogado llega a intimidar. El abogado llega a buscar pelea en el centro educativo, llega a tratar de intimidar al director, a los profesores, hacerles sentir como que los vamos a demandar, que vamos a meter un salacuartazo, que vamos a ir al Ministerio de Educación. Hay que tener en cuenta que los profesores tienen que ser empoderados. Y lo dijo la ministra de Educación hace unos días. El problema es que allá a los niños no se les puede decir nada porque se considera que los están agrediendo. Tiene que haber una comunicación, por eso son las charlas tan importantes. O sea, en estos 25 años hemos, no sé, capacitado miles de estudiantes en diferentes lugares. Los papás entienden que somos un equipo, que los docentes y los profesores son un equipo para ayudar a sus hijos para pasar por estas cosas. Si no lo hacen de esta forma, están exponiendo a sus hijos, lamentablemente, a situaciones de adultos que son terribles porque nadie quiere ver a su hijo metido en la cárcel en el futuro. Ahora, ¿qué ocurre si este padre de familia o madre sabe que su hijo es víctima de acoso, quiere denunciar, pero no lo hace porque a este papá o a esta mamá le da miedo? Sí, es lo mismo. O sea, estamos hablando de que cómo hacemos para que no haya una represalia. Es muy normal. O sea, busquemos el canal confidencial. Ahora la ventaja es que todo es electrónico. Entonces, perfectamente puedo mandar un correo al director, a la directora y decirle pasa esta situación. A Omar lo están molestando de esta manera, le están diciendo cosas, hay fotografías de él dando vueltas por todo lado y poner la denuncia para que se haga una investigación. El colegio tiene una obligación formal y legal de proteger la intimidad del niño, tanto del agresor como del agredido. No podemos hacer pública la información de ellos, los nombres de ellos, porque los exponemos a una violación de derechos fundamentales. Sí, le pregunta acá a esta televidente que qué ocurre cuando en lugar de ser un alumno es un profesor el que ocasiona el acoso y le grita a los alumnos. Hay que denunciar eso. O sea, lo que estoy hablando de empoderar al profesor no significa darle cartas abiertas o cancha abierta para que pueda hacer lo que le venga en gana. O sea, el profesor tiene una obligación como docente y como trabajador de respetar a los alumnos y seguir adelante. Si un profesor falta el respeto, inmediatamente aquí podemos estar hablando ya de temas penales delicados y temas laborales. Se pone la denuncia igual ante el director del colegio, que es la máxima autoridad, para que se le haga una investigación. Es muy posible que se le haga una separación del aula mientras esto se está investigando, o bien lo trasladen a otro colegio, pero sí tiene que denunciarse siempre. Gaby Ramírez dice, en las escuelas, durante los últimos años, las familias que tienen niños dentro del espectro autista enfrentan el bullying. ¿Qué pasa con niños menores de 12 años, que agreden a estos otros niños? ¿Qué pasa con los maestros que ignoran estas situaciones?
Ok, vamos en partes. El maestro tiene responsabilidad siempre, indistintamente que el niño sea de 3 años o sea de 17. O sea, el maestro tiene la obligación, Código de Niñez y Adolescencia, artículo 49, de reportar estas situaciones al Ministerio Público cuando se están dando. Cuando tenemos una situación en donde los agresores son chiquitos de menos de 12 años, estamos hablando entonces de que son inimputables, o sea, no podemos aplicarles una sanción penal. No significa que no podamos aplicarles una sanción disciplinaria dentro del centro educativo, una vez más, para formarlos y enseñarlos. El caso tan terrible que pasó en Heredia, o sea, que eso ha sido muy sonado, que voy a ir por ese lado la pregunta también. Un niño autista se le advirtió al centro educativo que estaban con ganas de agredirlo, que estaban diciendo, son chiquitos que no se pueden enjuiciar ni se pueden acusar formalmente. La familia del niño agredido tiene todo el derecho a demandar a los papás para exigirles la reparación del daño moral, la reparación del daño material. Solidariamente, el colegio, que ya fue advertido, tiene una responsabilidad. Si es el MEP, tiene una responsabilidad como institución pública para efectos del daño. ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista técnico? Aparte de aplicar el protocolo de bullying, que aplica perfectamente, aplicar sanciones disciplinarias, cuando estamos hablando de chicos tan pequeños, que ya se organizan como pandillas, que ya son agresivos en esta línea, hay que separarlos. Se habla con el Ministerio de Educación y se le pide una intervención. Está la Contraloría de Derechos Estudiantiles, que se puede perfectamente incorporar para que vean cómo hacemos para que estos chicos los pasen a otros colegios. Los chicos tienen que seguir estudiando, pero si ya sabemos que están unidos y que son una pandilla, que son problemáticos, hay que ver cómo los separamos para que deje de pasar esta situación. Sí, Nan Castro dice, Benjamín, quisiera que aclarara un poco sobre la obligación del personal cuando hay un conflicto de violencia dentro de la institución. Sí, lo explico nuevamente. O sea, la ley es muy clara. Si una situación de violencia, de acoso, de riesgo se está dando alrededor de un niño, como hay una obligación de proteger el interés superior, hay una obligación tanto del centro educativo y de los docentes, como eventualmente de un centro médico, de hacer una denuncia formal al Ministerio Público. Eso lo dice el artículo 49. O sea, hay que ser muy claros en ese sentido. Si no hacemos eso, entramos en un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque incumplimos obligaciones legales de proteger al entorno. ¿Qué sucede? Es un tema a veces subjetivo. ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? ¿Qué es bullying? ¿Qué no es bullying? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué no es un riesgo? Cuando estamos con esa duda, siempre pensemos lo peor. Siempre cuando tenemos esa duda, si esto es malo o no es malo, es mejor denunciar y que nos diga el Ministerio Público, que nos digan las autoridades, esto no procede, a quedarnos callados y que haya una responsabilidad y además que tengamos que lamentar un tema mayor con los chicos. ¿El colegio está en la responsabilidad de comunicar cuál será el tipo de sanción al estudiante que está causando el acoso? Al estudiante sí, por supuesto, y eso es muy importante porque son los derechos. O sea, mira, cuando hacemos las capacitaciones, por ejemplo, o sea, tenemos 200, 300 niños. Cuando uno empieza a explicarles rápidamente, chiquillos de 11 años, de 16 años, de 15 años, de 14 años, les empiezas a explicar cuáles son las implicaciones que tienen sus actos, cambian totalmente. Hay un tema formal que se llama tipicidad disciplinaria y aplica para los adultos también. O sea, es algo donde yo tengo derecho, un derecho fundamental a estar informado. Tengo derecho fundamental a saber que si me salto un semáforo en rojo, me van a multar. Que si me robo algo en el supermercado, me pueden apresar. Que si mato a alguien, evidentemente va a pasar eso. Eso es un derecho a información. Los niños no saben. Y ese es el gran problema. A los chicos no se les informa que es un derecho que ellos tienen. ¿Qué va a pasar si hacen algo? ¿Qué va a pasar si le hago una broma a mi compañero? ¿Qué va a pasar si con el teléfono le tomo una foto mientras va al baño y la hago pública? ¿Qué pasa si yo me tomo una foto sin ropa y se la mando a mis compañeros? ¿Qué pasa si le pego a otro? ¿Qué pasa si hago...? No tienen información. Cuando uno les empieza a indicar en las charlas, que por eso son tan importantes, ustedes están expuestos a esto y a esto y a esto, y el artículo 121 de la Ley Penal Juvenil los puede castigar de esta forma, y ustedes saben que las reglas internas dicen esto, pues ves cómo se empiezan a iluminar, empiezan a verse, y al final de las charlas empiezan a levantar las manos chiquillos, estoy hablando de chiquillos de 11, 12 años, como locos, empiezan a preguntar, yo no sabía que eso era así, yo no sabía que podía pasar de esta forma. Entonces, sí, es un tema súper importante que se les dé esa información, porque adicionalmente entramos a un tema mayor, cómo solventar el tema del bullying, y va por esa línea. Sí, quisiera saber también un poquito los protocolos de actuación generados por las autoridades. ¿Son iguales para los colegios públicos que para los colegios privados, en este caso? No. La ley 9404 que te comentaba establece que el MEP va a ser el encargado de dar protocolos a todos los colegios públicos. Entonces, va a regirse únicamente por el protocolo de actuación ministerial, mientras que los colegios privados tienen la posibilidad de hacer sus propias reglamentaciones, siempre y cuando, evidentemente, no vayan en contra de lo que establece el orden público. Pero cada colegio tiene su propia reglamentación. Eso sí, todos y cada uno tienen que tener una. Y si no la tiene, aplícala al ministerio. En el caso del bullying, para ir cerrando, Benjamín, que es ocasionado a través del Facebook o a través del WhatsApp, que usted hablaba de este bullying, ciberbullying, en este caso, ¿cómo es la regulación?
y de este sexting que lleva probablemente a una pornografía infantil. Correcto. La regulación es igual, o sea, está en Código Penal, principalmente la forma en que está establecida las sanciones que van a aplicar en estos casos. Si yo cometo una amenaza, que puede ser por esa línea, o si le falté, injurié, difamé o afecté el honor de una persona, entran injurias, calumnias. O sea, hay delitos que se pueden aplicar. Omar, que es muy importante, que es algo que me preocupa porque el tiempo siempre nos va, estos espacios son muy cortos. El bullying tiene una solución y es muy impresionante. Nosotros en los últimos 25 años, como te digo, hemos trabajado en muchísimos países con miles de niños y hemos visto cómo la aplicación de algo tan simple que se ha aplicado en Europa, logra que se baje hasta un 80% la afectación del bullying en los colegios. Y es algo tan simple como lo vemos en la televisión todos los días cuando vemos situaciones de ese tipo. Nadie habla de los testigos, de los cómplices y de los instigadores. Todos hablan de la víctima y del victimario, del bully y del chiquito afectado. Pero nos olvidamos que todos los que están alrededor, cuando vos ves una noticia, en telenoticias, y vos ves a las chiquillas dándose con todo, o sea, y revolcándose, vos ves a 40 carajillos alrededor, brincando y aplaudiendo y gritando, y todos con teléfono, y todos viendo qué es lo que pasó. Aquí hay un tema muy delicado porque lamentablemente la doctrina y las autoridades generalmente consideran a estos chicos que están, a los observadores, se les llama aquí, son víctimas de alguna forma indirectas, y en realidad no son víctimas. O sea, si lo hablamos una vez más desde el punto de vista formal y legal, y además como lo han practicado en Europa, estamos hablando que son cómplices y son instigadores. ¿Y qué es lo que pasa? Les explicamos a los chiquillos igual en las charlas. Cuando vos entras a robar un banco, ves una película que están robando un banco y van disfrazados y van con ametralladoras y todo el cuento, siempre hay un tipo que está sentado en el carro esperando a que salgan, atisbando a que si viene la policía o no. Cuando salen los ladrones con el botín y salen a la autopista como locos, cuando la policía los agarra, se llevan también al chofer, porque el chofer es un cómplice. El cómplice es responsable, tan responsable como el que cometió la falta. El que está diciéndole a Omar, mira Omar, anda a pegarle a Benjamín. ¿Cómo te vas a dejar, Omar? Eso no es nada, pegarle a Benjamín. O sea, Omar viene, como bully que es, a buscar esa aceptación de la turba que está detrás de él, porque eso es lo que lo alimenta. Cuando nosotros empezamos a trabajar y a sancionar de la misma forma a los cómplices, a los instigadores y a los testigos, la incidencia baja inmediatamente. Y es impresionante, de verdad, o sea, es que lo he visto por tantos años, cómo inmediatamente empiezan, ambientes que están muy cargados de bullying, empiezan a bajar y bajar y bajar y bajar. Sí, y me gustaría que cerráramos el espacio, don Benjamín, basados en su experiencia, sobre las medidas correctivas que no solo deben tener ni los centros educativos ni los docentes, sino también los padres, porque me parece que estas medidas correctivas deberían nacer desde el hogar. Sí. Y una opinión muy personal, por supuesto, pero hay una responsabilidad aquí directa con los padres o los responsables de este niño o de esta niña en el hogar, porque incluso hay padres que cuando los llama un orientador para darle quejas del hijo, se molestan porque a veces caemos en el error, y luego porque soy papá, entonces tengo para decirlo, que creemos que nuestros hijos no hacen eso. Que no, pero él no se burla de nadie y a veces estamos engañados de cómo son nuestros hijos en el centro educativo. Claro, pero es un cambio generacional. Bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero cuando yo hacía algo en la escuela y llamaban a mi mamá o a mi papá para decirles algo, siempre era culpa mía. O sea, aquí no había derecho de defensa. O sea, automáticamente, Benjamín, ¿por qué llamaron? Algo hiciste. La generación ha ido cambiando y entonces ahora pensamos en cómo defender a mi hijo, porque no, mi hijo es incapaz de hacer esto. Nosotros lo hicimos, porque vos lo hiciste, yo lo hice. Claro. O sea, y los papás y los abuelos lo hicieron y nuestros bisnietos lo van a hacer. El bullying es normal, es humano. O sea, lo decía Thomas Hobbes, o sea, el lobo es hombre del lobo. El hombre es lobo del hombre. Es muy normal que nosotros tengamos ese tema social que es complicado. Si nosotros tratamos de trasladarle la responsabilidad completa de nuestra educación, de la educación de nuestros hijos al colegio, pues también estamos entrando en un gran error, porque los va a educar a alguien que no sabemos cuáles son sus costumbres, cuáles son sus creencias. Aquí es un tema de que la responsabilidad legal es mía en el hogar y que yo tengo que tener una relación inmediata con el centro educativo para formarlo conjuntamente, además porque es una obligación legal de ambas partes. Benjamín, muchas gracias. Un gusto, Marco. Gracias porque el abordaje de este espacio era legal. Muchas veces lo hemos abordado desde la perspectiva psicológica, pero era importante también tomar en cuenta las consideraciones legales y las consideraciones reglamentarias en los centros educativos. Creo que es una entrevista que podemos repasar ustedes en su casa para saber qué se puede hacer y también como para tomar notas si en el colegio o la escuela donde están nuestros hijos están acatando este tipo de disposiciones legales. Benjamín Gutiérrez, él es abogado especialista en Derecho Procesal. Usted puede encontrarlo en este número 2280-0606 y también don Benjamín le ofrece un correo electrónico info@bgacorp.com. Así es, ¿verdad? Un gusto, Marco, correcto. Gracias, don Benjamín. Feliz martes. Igualmente. Para usted.